Capítulo 4. Incidencia de la autoridad dentro del grupo. El docente como facilitador grupal. Incidencia de la figura de autoridad en el clima grupal. Impacto de la autoridad. Uno de los logros más notables de la investigación científica es que permite recortar o categorizar de modo más rico la realidad. Permite ir develando, descubriendo determinadas zonas antes ignoradas de lo fáctico. Esto ocurrió precisamente con el fenómeno de la autoridad. La significación que tiene para cada individuo su relación con las figuras de autoridad es enorme, ya que el infante humano depende para su supervivencia de la atención y cuidado que le brinden sus padres, o quienes hacen las veces de tales, los que al criarlos, protegerlos, socializarlos y educarlos les van imprimiendo la impronta de su figura como autoridad y como modelos de identificación, generando así un vínculo interno primario prácticamente indeleble. Sin embargo, la importancia crucial de esta dependencia con la autoridad solo es postulada e investigada sistemáticamente en épocas relativamente recientes, a partir fundamentalmente de la teoría del psicoanálisis creada por Sigmund Freud. Otro tanto ocurre a nuestro entender con la incidencia de las figuras de autoridad sobre el funcionamiento de un grupo, fenómeno que tal vez no haya sido explorado aún hasta sus últimas consecuencias. Las experiencias de Lippitt y White. Una de las primeras investigaciones realizadas al respecto, a que ya aludimos anteriormente, véase capítulo 3, los mecanismos distorsionantes, pertenece a Lewin y sus discípulos Lippitt y White. Las experiencias por ellos realizadas son clásicas hoy en día y aparecen prácticamente en todo manual que se haya escrito acerca de estos temas. El equipo de investigadores programó varias experiencias. En una de ellas se llevó a cabo la observación y registro sistemático del comportamiento de 4 grupos de niños de 11 años, que constituían lo que denominaron clubes de recreación. Se diseñaron 3 etapas de trabajo distintas, reguladas o dirigidas por 3 estilos de autoridad diferente: autoritaria, democrática y laissez-faire, en francés dejar hacer. En la primera, la persona que se hallaba al frente del grupo daba las órdenes, establecía las pautas, no permitía críticas ni participación en la discusión, evaluaba, todo autocráticamente. El segundo tipo de liderazgo implicaba dar pautas pero con la posibilidad de discutirlas en conjunto, permitía y alentaba la participación, etc. El tercer grupo, en la modalidad laissez-faire, dejaba al grupo librado totalmente de su autodeterminación. No proporcionaba pautas ni daba indicaciones, solo respondía a preguntas. Los clubes desarrollaban una serie de actividades que incluían el trabajo en madera, pintura, fabricación de máscaras, tallado de jabones. Los resultados de esta experiencia demostraron que, en el caso del líder autoritario, el grupo adoptaba 2 tipos de reacciones: unas de mutua hostilidad y agresión manifiesta, otras de obediencia y sumisión a la autoridad, con menor hostilidad mutua pero fuerte agresión hacia afuera. La contracción al trabajo era alta cuando el líder estaba presente, pero decaía sensiblemente cuando se ausentaba. Además, había poca gratificación en la realización del trabajo y un vínculo negativo con el producto de la labor. Por ejemplo, en una de las ocasiones en que el grupo se había abocado a la realización de máscaras de papel, celebró la reunión final destruyendo con gran vivacidad las máscaras preparadas con tanto esfuerzo. Con la coordinación democrática, en cambio, el nivel de trabajo era muy poco influido por el hecho de que el líder estuviera o no presente, y predominaba un clima cordial entre los miembros del grupo. A su vez, con la autoridad del estilo laissez-faire, los niños trabajaban poco. La dedicación al trabajo se interrumpía con juegos desorganizados y sin objeto, y reinaba cierta holgazanería, cosa que no existía en los otros ámbitos grupales. Cuando terminaron las máscaras, las dejaron en la sala sin brindarles más atención. Otras investigaciones. En torno de esta cuestión se realizaron luego muchas otras experiencias dentro del terreno educativo.
todas las cuales parecen corroborar el hecho de que una buena atmósfera grupal condiciona favorablemente el comportamiento de los estudiantes y que las actitudes adoptadas por los docentes inciden decididamente en la gestación de este clima grupal. Abundante referencia a investigaciones experimentales en esta dirección aporta la obra de Bunny Johnson ya citada, donde se hace un repaso de las principales conclusiones obtenidas. Transcribimos a continuación algunos fragmentos significativos. Otros estudios han examinado el estilo del dirigente y los efectos de ciertos géneros de comportamiento sobre el clima del grupo. Flanders investigó las reacciones del estudiante que se deducían de los tipos de comportamiento del maestro. Las conclusiones que el comportamiento del maestro, que se caracterizaba como dictatorial, exigente y humillante, acarreaba como consecuencia un comportamiento estudiantil de hostilidad, de recelo, apatía, agresividad y de desintegración emocional en ocasiones. El comportamiento del maestro, caracterizado como favorable, orientado hacia los problemas, considerado o que en general apoyaba al estudiante, dio como resultado comportamientos estudiantiles de un buen enfoque de los problemas, de ansiedad decreciente, de integración y en ocasiones de readaptación emocional. Se llegó a la conclusión de que los tipos de dirección centrados en el grupo crean una atmósfera o clima más apropiado para aprender, porque se da en más alto grado la interacción en el grupo. Si esta es escasa, el clima del grupo puede ser exteriormente tranquilo, pero habrá muchos individuos que darán indicios de sentimientos de inseguridad. Un examen de la investigación realizada sobre los efectos del clima en el comportamiento del grupo indica que los miembros se comportan de modo diferente según los diferentes tipos de clima social y emocional y que la conducta del dirigente puede modificar el clima. Los maestros y otros dirigentes de grupos cuya actitud fundamental es de preocupación por el desarrollo individual y de las capacidades del grupo, crean climas que son favorables a la cohesión y autodirección. Por otra parte, los dirigentes cuya actitud fundamental o cuya orientación hacia los individuos y grupo es la de limitar su comportamiento y de tomar ellos mismos todas las iniciativas, crean climas que llevan 1. A la apatía y sumisión, con mucho de dependencia y escasa capacidad de autodirección e iniciativa. 2. A la hostilidad y al comportamiento rebelde. Estos dirigentes cuyas actitudes de indiferencia hacia el grupo, que ignoran o fracasan en la tarea de ayudar a los individuos y grupos, crean condiciones caracterizadas por un sentimiento general de frustración y descontento, de poca cohesión y escasa moral. Por otra parte, hemos podido explorar este tipo de fenómenos en el trabajo de investigación realizado a partir de los grupos de reflexión a que ya hemos hecho alusión. Una de nuestras hipótesis de trabajo estaba relacionada precisamente con la posibilidad de crear un buen clima grupal a partir de una propuesta actitudinal, proveniente del equipo coordinador, que favoreciera coherente y activamente su gestación. Los resultados fueron confirmatorios en todas las experiencias realizadas, que fueron alrededor de 50. Incluso en algunos grupos donde predominaba un clima inicial de cierta tensión o ansiedad marcada, este descendió bruscamente y se llegaba a una atmósfera grupal confortable y distendida en el breve lapso de una primera reunión. Ahora bien, ¿cómo se lograba esto? ¿A qué se debía? Hemos hablado de una actitud facilitadora de un buen clima grupal. ¿En qué consiste? Aquí es donde nuestro propio trabajo de investigación se vincula con algunos aspectos de las experiencias relatadas. Las actitudes del coordinador y el modelo vincular. La idea es que la persona que se encuentra al frente de un grupo sugiere o propone con sus actitudes un determinado modelo vincular. Va marcando de alguna manera las pautas de comunicación, a veces en forma evidente, manifiesta, otras a través de gestos más sutiles. En cierto modo, las actitudes del coordinador van plasmando lo que, según ya vimos, llama Goffman una definición de la situación. Frente a la tónica que se irradia desde la coordinación, la gente reacciona con aquellos aspectos o facetas propios que este estilo potencia y se va consolidando así una determinada atmósfera grupal.
Así, cuando el modelo vincular que se propone desde la coordinación obedece prevalecientemente a una matriz descalificatoria, enjuiciadora o marcadamente competitiva, el clima que se genera es de tensión. Cuando, por el contrario, las actitudes tienden a alentar una matriz cooperativa de aceptación y confianza mutua, se va generando una atmósfera distendida donde se abandonan progresivamente las actitudes de agresión y de defensa y comienzan a florecer conductas de mutuo aliento y apoyo. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de los mecanismos distorsionantes que mencionáramos anteriormente. La autoridad formal dentro de un grupo puede alentar o incluso promover activamente con su accionar determinados mecanismos distorsionantes o tender a neutralizarlos y disolverlos, promoviendo por el contrario circunstancias facilitadoras. Autoridad formal y autoridad real. La hipótesis que sustenta la declarada incidencia del coordinador en el clima grupal puede parecer refutada o desmentida por el hecho de que en diversas ocasiones una persona que debe dirigir una actividad grupal no logra controlar la situación y no puede orientar al grupo hacia la prosecución eficiente o satisfactoria de la tarea. Por consiguiente, lejos estará de llegar a imprimir su tónica vincular al conjunto, salvo aquella que derive de una atmósfera confusional propia de la acefalía o el laissez-faire. Situaciones de este tipo pueden presentarse, por ejemplo, en el ámbito escolar. Es relativamente frecuente escuchar relatos de esta naturaleza en boca de algunos docentes, en especial del nivel medio de la enseñanza y también de estudiantes del profesorado que inician sus prácticas didácticas o jóvenes graduados que comienzan con su actividad profesional. Así, un docente puede declarar su propósito de implementar un régimen democrático o participativo en el aula y no lograrlo, perdiendo el control de la actividad del grupo con el consiguiente deterioro del clima grupal. En ocasiones esto conduce al protagonista de estos hechos a la conclusión precipitada y errónea de que la única manera de lograr el ejercicio de la autoridad es adoptar el modelo autoritario. A la luz de experiencias de este tipo, podemos afirmar que no siempre la persona que se encuentra institucionalmente al frente de un grupo es aceptada o reconocida por éste como autoridad. En muchos casos, la figura que por razones institucionales debe ejercer la conducción de un grupo tiene que lograr de algún modo el reconocimiento de ese liderazgo. Cuando afirmamos en el parágrafo anterior que la autoridad de un grupo incide fuertemente en la gestación de un clima grupal al dar la tónica de una matriz vincular, nos referimos a una autoridad que es reconocida o aceptada por el grupo como tal. Un punto muy importante por explorar es el de qué tipo de factores promueven la aceptación de una autoridad por parte de un grupo, más allá de la asignación institucional del rol. Sin duda existen factores que dependen de la constitución del grupo y también de su historia previa a la llegada de la persona que, a la sazón, reviste el rol de autoridad. Hemos hecho referencia a algunos de estos factores condicionantes de la dinámica grupal en nuestro capítulo tercero, ver especialmente génesis de las matrices vinculares. Ellos también han de influir en la interacción con las figuras de autoridad en una pronta aceptación o rechazo, etc. También hay factores que dependen de las actitudes asumidas por la autoridad o quien intente serlo. Al respecto, quizás uno de los puntos importantes tenga que ver con la coherencia actitudinal y una cierta firmeza o seguridad en el encuadre del rol de autoridad que se propone implementar, lo cual no significa necesariamente en absoluto una actitud autoritaria. También para llevar adelante una propuesta democrática debe haber un encuadre bien definido por parte de la coordinación que garantice las reglas del juego. En este caso, un juego realmente participativo y de libertad dentro del respeto mutuo. Necesario es aclarar, sin embargo, que no siempre la influencia de la autoridad logra crear un buen clima grupal. En ocasiones pueden darse situaciones grupales muy conflictivas que es necesario trabajar o desestructurar.
las actitudes como facilitadores y como obstaculizadores. De acuerdo con lo expresado precedentemente, el docente, autoridad grupal reconocida, contribuye fuertemente con sus actitudes a generar determinados climas grupales. Hemos hablado en nuestro capítulo 3 de obstáculos y facilitadores de la dinámica grupal. Diremos ahora que las actitudes del docente pueden obrar por sí mismas como importantes obstaculizadores o facilitadores de una buena integración grupal. Por lo pronto, para poder promover un buen clima grupal, es importante que el docente perciba, de algún modo, sea como producto de un conocimiento teórico previo o a un nivel puramente intuitivo, que un mundo vincular subyace y se agita de continuo en el aula, y que lo que está en juego no es solo la relación del alumno con el conocimiento, sino que también interviene y mucho la relación del alumno con el propio docente y con sus compañeros. En rigor, hay dos importantes facetas del trabajo pedagógico atinentes a lo vincular. La forma que tiene el docente de relacionarse con y dirigirse a cada uno de sus alumnos individualmente, y la forma de contribuir a la integración del grupo como tal. Estos dos aspectos tienen mucho en común, pero no son totalmente idénticos. Actitudes dirigidas a las personas. Los individuos podemos tomar como punto de partida de nuestro análisis lo que considera C. Rogers que son las tres cualidades o actitudes básicas de un facilitador del aprendizaje, según la expresión por él acuñada. 1. En primer lugar, poder ser uno mismo en el rol del profesor, una persona auténtica, que no se sienta obligada a presentar una imagen o una fachada o ponerse la máscara del rol. 2. Por otra parte, tener hacia sus alumnos una actitud de aceptación, aprecio y confianza. 3. Por último, poder adoptar una disposición hacia la comprensión empática. Veamos cómo lo expresa el mismo Rogers. ¿Cuáles son las cualidades y actitudes que facilitan el aprendizaje? Las presentaré de manera breve e ilustrada con ejemplos referentes al campo educacional. Autenticidad en el facilitador del aprendizaje. Quizás la principal de estas actitudes sea la autenticidad. Cuando el facilitador es una persona auténtica, obra según es y traba relación con el estudiante sin presentar una máscara o fachada. Su labor será proclive a alcanzar una mayor eficacia. Esto significa que tiene conciencia de sus experiencias, que es capaz de vivirlas y de comunicarlas si resulta adecuado. Significa que va al encuentro del alumno de una manera directa y personal, estableciendo una relación de persona a persona. Significa que es él mismo que no se niega. Aprecio, aceptación y confianza. Existe otra actitud característica de los que tienen éxito en la facilitación del aprendizaje. He observado esta actitud, sin embargo, es muy difícil darle nombre. Por eso utilizaré varios. Pienso que significa apreciar al alumno, sus sentimientos, sus opiniones y toda su persona. Es preocuparse por el alumno, pero no de una manera posesiva. Significa la aceptación del otro individuo como una persona independiente con derechos propios. Es la creencia básica de que esta otra persona es digna de confianza de alguna manera fundamental, ya sea que la llamemos aprecio, aceptación o confianza, o cualquier otro nombre. Esta actitud se manifiesta en una variedad de formas. El facilitador que adopta esta actitud podrá aceptar totalmente el miedo y las vacilaciones con que el alumno enfrenta un nuevo problema, como también la satisfacción del alumno por sus progresos. Comprensión empática. Otro de los elementos esenciales es la comprensión empática. Cuando el maestro tiene la capacidad de comprender desde adentro las reacciones del estudiante, cuando tiene una apercepción sensible de cómo se presenta el proceso de aprendizaje al alumno,
entonces podría facilitar un aprendizaje significativo. Cuando existe una comprensión empática, la reacción del alumno responde al siguiente modelo. Por fin, alguien comprende cómo siento y cómo soy yo, sin querer analizarme ni juzgarme. Ahora puedo prosperar, crecer y aprender. Esta actitud de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo desde el punto de vista del estudiante, es casi inaudita en el aula tradicional, donde es posible escuchar miles de interacciones sin encontrar un solo ejemplo de comunicación clara, sensible y empática. Pero cuando esto ocurre, tiene un efecto de total liberación. Decimos que estas actitudes son facilitadoras del buen clima grupal porque al captar esta tónica que irradia desde la autoridad, tónica de aceptación y confirmación personal, de reconocimiento del otro, tiende a producirse en los miembros del grupo A. Un descenso del temor a ser rechazado. B. Una disminución de la ansiedad generada a partir de la lucha por la aceptación y el reconocimiento de la autoridad. C. Un incremento de la predisposición a escuchar al otro y a reconocerle sus aspectos positivos. D. Un refuerzo de la autoestima, un aumento del grado de seguridad ontológica y una disminución por ende de las conductas defensivo-ofensivas. En el otro extremo del espectro se encuentran las actitudes donde predomina una tónica descalificatoria y punitiva, que tiende a reforzar los temores latentes, activando los mecanismos de defensa y ataque, o de sometimiento y autodescalificación. Ejemplos de actitudes que van configurando esta tónica vincular de descalificación y sanción serían, por ejemplo, el ironizar o tender a humillar al alumno, poner en duda de continuo su capacidad u honestidad, poner el énfasis en los errores más que en los aciertos, considerar el error en el proceso de aprendizaje como algo punible, amenazar o amedrentar, con distintos tipos de sanciones, utilizar rótulos, etc. Alentando la integración. Hemos visto, pues, cierto tipo de actitudes adoptadas por la autoridad, dirigidas hacia los miembros de un grupo, que contribuyen a modelar una determinada matriz vincular. Existen, por otra parte, actitudes ligadas específicamente con lo grupal, a las relaciones entre los miembros que pueden apuntar francamente a la integración y la cohesión del grupo o, por el contrario, a incentivar conductas decididamente individualistas. En la primera postura encontramos educadores que, al comprender la importancia que tiene el grupo para el bienestar de sus alumnos y para su proceso de aprendizaje, se preocupan por promover una integración armoniosa. La preocupación por promover un grupo sano puede conducir al docente a tratar de incidir en forma abierta en el mejoramiento del clima grupal, proponiendo actividades de integración, brindando oportunidades y momentos de encuentro y reflexión conjunta para profundizar el conocimiento mutuo y la resolución cooperativa de los problemas comunes, etc. En esta línea activa y constructiva pueden encontrarse desde sugerencias o iniciativas tomadas espontáneamente dentro del marco del desarrollo de una clase al sentir la presencia de un obstáculo, una parálisis en la tarea o una fuerte dispersión desorganizadora del trabajo, etc., hasta experiencias pedagógicas innovadoras diseñadas ex profeso para este propósito. En la segunda parte de esta obra hemos de retomar la referencia a este tipo de experiencias. Por otra parte, independientemente de este tipo de actividades específicas, de hecho, el docente, con sus actitudes cotidianas, con su manera de ejercer la autoridad y con la naturaleza de los recursos que usa para incentivar el aprendizaje, puede promover o desalentar una buena integración grupal. Un aspecto que incide positivamente en este sentido es VGR, proponer un trabajo grupal y cooperativo como recurso del aprendizaje. También nos referimos a esto en la segunda parte. En cuanto a la ponderación de los resultados obtenidos por los alumnos, será positivo evitar las comparaciones que impliquen privilegiar o alabar a unos en detrimento o desmedro de otros. No estimular, no estimular las rivalidades, los celos o la competencia por ser el mejor o figurar entre los mejores,
y por ser, en última instancia, el más querido por el profesor o maestro, etc. Si analizamos con cierto detenimiento el efecto que genera este tipo de incentivos, dependencia respecto del líder, pugna y antagonismo entre grupos o personas, miedo a la descalificación, etc. Otro aspecto fundamental está ligado con el grado de libertad y participación que se promueve, la posibilidad de crear un ámbito donde todos puedan hacer oír su voz, sus inquietudes, exponer sus dificultades y sus necesidades, sus expectativas y deseos respecto de la tarea que los ocupa, etc. Todo esto hace que los alumnos se sientan reconocidos e identificados como personas, que se sientan libres y respetados, lo cual ayuda tanto al crecimiento individual como grupal. Con actitudes de este tipo, el docente se encontrará cumpliendo, de hecho, un rol de facilitador grupal. Grupo y entorno institucional. Podemos preguntarnos a esta altura, ¿qué papel juega en todo esto el entorno que rodea al grupo? Puesto que el aula se halla inserta siempre en una institución, ¿alienta el marco institucional estas modalidades vinculadas o las obstaculiza? Debe de ser vinculadas. Por nuestra parte, la respuesta que daremos a esta pregunta contempla dos aspectos. En primer lugar, consideramos que los climas institucionales varían según las escuelas de que se trate. Si bien el sistema educativo da su impronta general a la educación, existen diferencias a veces bien marcadas entre las distintas instituciones. Así como hablamos de distintos climas grupales, podemos hablar también de distintos climas o atmósferas institucionales. Aunque escapa a los límites del presente libro, debemos mencionar como importante tema de reflexión el referido a las causas que producen estas diferencias en las atmósferas institucionales. Lo que será fácil de observar es que hay instituciones educativas más abiertas y sensibles a este tipo de planteos y otras ceñidas a esquemas disciplinarios y pedagógicos más conservadores. Un clima institucional represivo o autoritario, sea con un autoritarismo abierto o encubierto, crea una atmósfera de temor o rigidez que no estimula precisamente la labor de un facilitador grupal. Tampoco será favorable un clima institucional de descontrol o laissez-faire. Consideramos, no obstante, que a pesar de las dificultades que pueden provenir de un entorno resistente y hostil, siempre habrá un espacio, aunque sea pequeño, dentro del aula para intentar generar una buena comunicación humana. Y muy probablemente esta sea una manera de seguir propiciando cambios en la atmósfera general. Lo actitudinal y lo técnico. Su mutua complementación. Hemos venido marcando hasta aquí la importancia que tienen los aspectos actitudinales en el desempeño de un docente en cuanto a la integración grupal y el estímulo para los alumnos. Esto no significa en absoluto suponer que solo las actitudes son significativas o determinantes en el desempeño de una autoridad grupal en cuanto a la facilitación del proceso de integración. En el terreno de la coordinación y la integración grupal, en el aula o en cualquier otro ámbito, existen numerosos recursos técnicos que aportan magníficas herramientas para superar obstáculos y facilitar la tarea. Anteriormente, al hablar de los obstáculos grupales, hemos dicho que algunos, los que llamamos mecanismos distorsionantes, tienen que ver con cuestiones psíquicas profundas que se traducen en ciertas actitudes, actitudes de dominio, discriminación, marginación, etc. Pero que también aparecen muchas veces obstáculos nacidos de condiciones objetivas inadecuadas o de manejos técnicos inapropiados, como sería el caso de una mala ambientación física de un número excesivo de miembros o en orden de los recursos técnicos, una confusa explicitación del encuadre, etc. En síntesis, una buena actitud solamente no basta para lograr un rico y fecundo trabajo de coordinación grupal. No es condición suficiente, pero sí lo consideramos condición necesaria. Si la impronta actitudinal de la autoridad grupal no favorece una trama vincular positiva, vanos serán los intentos provenientes de técnicas o métodos facilitadores.
Si no logramos trasuntar con nuestro estilo de coordinación una propuesta de comunicación básicamente constructiva, respetuosa y esencialmente confirmatoria, de todas las personas que componen el grupo, los más maravillosos recursos técnicos podrán naufragar en el mar estéril de las propuestas tecnológicas innovadoras que no van acompañadas con un sustrato humanista profundo. El énfasis que hemos propuesto en los aspectos vinculares y la índole de los temas seleccionados como significativos marcan una forma peculiar del abordaje de la teoría de los grupos que podríamos caracterizar como un enfoque o paradigma humanístico del fenómeno grupal y su coordinación. Hemos de seguir desarrollando en la segunda parte de la obra con más detenimiento este enfoque. Digamos ahora, no obstante, para cerrar este capítulo, que esta perspectiva supone una mirada peculiar sobre el mundo de lo grupal, donde se procura integrar ciertos aspectos que muchas veces se presentan disociados, como lo teórico y lo práctico, lo científico y lo cotidiano, lo técnico y lo actitudinal, lo cognitivo y lo afectivo. El enfoque humanista intenta brindar una visión abarcativa e integradora de los fenómenos grupales, donde se rescaten no solo los aspectos teóricos y técnicos, sino también la importancia del compromiso y la impronta personal que conlleva en el trabajo grupal, lo cual pasa a formar parte del encuadre teórico mismo. Por otra parte, este enfoque obliga también a hacer explícita una propuesta relativa a los recursos técnicos que, siendo coherentes con el encuadre adoptado, operen como facilitadores de la integración y la tarea grupal. Fin.